Significado de la película Autor Orfeu para leer 3 minutes publicado el 16.09. 2019 actualizado el 13.12. 2022 La película policíaca El Atlas de las Nubes está basada en el libro. El estreno tuvo lugar en 2013. Esta película no puede calificarse de superficial. Entendez el significado de la película sin leer la novela de David Mitchell es posible, pero es más fácil hacerlo depuis de leer el libro. La película cuenta seis historias diferentes y muestra 5 reencarnaciones sorprendentes. Como epopeya esotérica, El Atlas de las Nubes ha sido nominada en numerosas ocasiones a diversos premios cinematográficos. La película está incluida en muchos top de prestigio. La película recibió premio al mejor maquillaje, a la mejor música y al mejor trabajo del director artístico. Muchos actores famosos actuaron en la película: Tom Hanks, Susan Sarandon, Halle Berry, Hugh Grant. Así que hoy vamos a hablar del significado de la película El Atlas de las Nubes, y también tocaremos brevemente el argumento y los personajes principales. ¿De qué trata la película? En una pintoresca playa, un anciano con una expresiva cicatriz cuenta historia. No son cuento a la lena, sino historia vital y profunda. El narrador describe su vida pasada. Un abogado ayudó una vez a un esclavo fugitivo. Un periodista obstinado en el lejano 1973 busca activamente la verdad. Una chica est interrogada en un futuro no muy lejano. En 2012, un éditeur busca su camino tras encontrar la fama. El compositor crea una sinfonía. Toda esta trama está estrechamente relacionada. Toda tratant de la libertad y del precio que hay que pagar por ella. Son historia de amor y sacrificio, de lucha y de arte. Las historias transcurren en différentes épocas, y ese en total. Los periodos son 1936, 1849, 1973, 2012, 2144, 2321. Personnage principal, un notario americano, un compositor, un periodista, una chica clonada, un éditeur anciano, un anciano. Tema tratado en la película uno de los temas planteado en la adaptación cinematográfica y la elección. Tenemos que elegir siempre, constantemente, cada hora y cada día. Y esta o aquella elección la que nos lleva a donde estamos en ese momento. Cada acción tiene consecuencia, y cada elección conduce a determinado acontecimiento. Los personajes principal, que cambian de papel, están de algún modo interconectados en el tiempo. Y al mismo tiempo, su imagen insinúa una especie de inconstancia constante. A medida que cambian los tiempos, también ello hacen las costumbres. El Atlas de las Nubes es una película muy bella, cuya escala es difícil de pasar por alto. Significado de la película. Solo al final del visionado se ofrece al espectador alguna explicación de la película y se aclara lo que está sucediendo. Por un lado, la película son varias historias separadas. Por otro, son historias sobre la misma persona. El epílogo revela completamente el significado del final de la película. El Atlas de las Nubes es una historia asombrosa sobre la infinitud de la vida, sobre la ruda del samsara, en la que los héros se pasan el testigo uno a otro. Una vida puede cambiar mucha otra. Cloud Atlas est una película brillante et intéressante, con una imagen de gran calidad, costoso efecto especial y una música sorprendente. Transmite bien la historia descrita en la novela original de Mitchell. La película es sentida, dinámica y hace pensar al espectador. Aquí termina nuestra crítica de la película, El Atlas de las Nubes. Si tiene alguna pregunta, estaremos encantados de responderla en los comentarios. Que tenga un cielo tranquilo sobre su cabeza y hasta pronto. Admin.